Hola a todos. Bienvenidos al canal de análisis y revista. Disfruten del programa. La esperadísima nueva serie turca de Netflix, Ayrıldıkta Sevda Değil, La separación también es parte del amor, se estrenó esta mañana y rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales. Protagonizada por Brahim Çelikkol, la serie atrajo la atención desde el primer momento, tanto por su historia como por su atmósfera. Combinando drama y romance con un realismo crudo, la producción busca impactar profundamente al espectador con una narrativa que va más allá de las historias de amor clásicas. La serie se centra en Kemal, quien creció en una familia de usureros, y Afife, una guionista, cuyos caminos se cruzan inesperadamente. Kemal, quien se gana la vida como cobrador de deudas, es un personaje que ha aprendido a vivir entre reglas, deudas y dinámicas de poder, reprimiendo sus emociones. La crudeza del sistema en el que nació lo ha convertido en alguien que se distancia de su conciencia y ve sus emociones como una debilidad. Sin embargo, el mundo de Kemal comienza a tambalearse con su encuentro con Afife. Afife es una mujer que ha tenido que posponer sus sueños y su pasión por la escritura por un tiempo, luchando por llegar a fin de mes gestionando un pequeño restaurante por necesidad. Su lucha por la supervivencia continúa silenciosa pero resiliente. Cuando su camino se cruza con el de Kemal debido a un problema de deudas, el choque entre dos mundos se hace inevitable. Este encuentro trasciende una simple disputa por deudas y abre la puerta a una confrontación interna para ambos personajes. La confrontación de Kemal con Afife le hace cuestionar todo lo que siempre ha creído cierto. Al crecer en una vida dominada por el poder, la autoridad y el miedo, Kemal comienza a comprender que la virtud, la conciencia y el amor tienen significados muy diferentes de los que imaginaba. La forma en que Afife enfrenta la vida crea las primeras grietas en la dura apariencia de Kemal, ofreciendo al público una poderosa historia de transformación. La profundidad y el carisma que Brahim Çelikkol aporta al personaje de Kemal están llamados a ser uno de los aspectos más comentados de la serie. Çelikkol retrata el mundo interior de un hombre dividido entre sus emociones, incapaz de escapar de la confrontación con su pasado, con una actuación sencilla pero impactante. La actuación de Afife, combinada con su carga emocional y resiliencia, realza aún más la fuerza dramática de la serie. La separación también es parte del amor, no solo cuenta una historia de amor, también se centra en temas como las diferencias de clase, las relaciones de poder, la moral, la conciencia y la lucha por la supervivencia. Desde sus primeros episodios, la serie ha cautivado a los espectadores con su atmósfera oscura, diálogos realistas y una narrativa centrada en los personajes. Los primeros comentarios en redes sociales sugieren que la serie podría ser una de las producciones más comentadas de la temporada. Estrenada en Netflix esta mañana, la serie ofrece una alternativa sólida, especialmente para los espectadores que disfrutan de personajes complejos e historias duras pero emotivas. La separación también es parte del amor, nos recuerda que el amor a veces es una salvación y a veces una confrontación inevitable, a la vez que nos permite ser parte del desafiante pero impactante viaje de Kemal y Afife. Con el estreno de la serie, todas las miradas se centran en el actor principal, Brahim Çelikkol, y sus reflexiones sobre el proyecto y el personaje que interpreta despiertan curiosidad. Çelikkol afirmó que la separación también es parte del amor, ocupa un lugar especial para él, y añadió que el personaje de Kemal es uno de los papeles más desafiantes, pero también uno de los más educativos que ha interpretado hasta la fecha. Enfatizando que bajo la aparente dureza exterior de Kemal se esconden emociones reprimidas y una profunda soledad, Brahim Çelikkol afirmó que, al interpretar a este personaje, se centró en el conflicto constante entre el bien y el mal dentro de una persona. Çelikkol afirmó que Kemal no debería ser visto simplemente como un cobrador de deudas o un hombre que forma parte del sistema, sino como el producto de una vida moldeada por las circunstancias. Expresó su deseo de que Kemal evocara empatía en el espectador. Subrayando que la historia de amor central de la serie dista mucho de ser una narrativa romántica clásica, el actor afirmó que la relación entre Afife y Kemal es la lucha de dos almas heridas por aferrarse. Según Çelikkol, esta historia revela claramente el lado transformador y, a veces, doloroso del amor. Señaló que la confrontación de Kemal con su conciencia y su pasado gracias a Afife es uno de los puntos fuertes de la serie,
y que para él era muy importante transmitir esta transformación al público de forma realista. Brahim Zelikol añadió que el guión y la atmósfera de la serie fueron los elementos más importantes que lo atrajeron al proyecto. Al afirmar que los personajes no están divididos en líneas blancas o negras, y que cada uno presenta sus propios aciertos y errores, Zelikol afirmó que estas zonas grises hacen que la historia sea más sincera y creíble. Expresó que la separación también es parte del amor, invita al público a comprender, no a juzgar. Finalmente, el famoso actor, quien se mostró muy emocionado por el encuentro de la serie con el público, afirmó que la profundización de los conflictos internos y las decisiones de Kemal en los últimos episodios de la historia sorprenderán al público. Resumiendo el espíritu de la serie con las palabras, esta no es solo una historia de amor, es la historia de una persona que se enfrenta a sí misma. Brahim Zelikol expresó su esperanza de que la separación también es parte del amor, deje una huella imborrable en los corazones de los espectadores. Gracias por ver el vídeo. Cuídense hasta el próximo.